Welcome to Let's Talk Micro. Saludos querida audiencia, bienvenidos al podcast de Let's Talk Micro, la serie en español. Les habla su animador Luis Plaza y como siempre el podcast de Let's Talk Micro está disponible en todas las plataformas donde se escuchan podcasts como Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Goodpods. Donde quiera que se escuchen, Let's Talk Micro está disponible. Así que suscríbanse al podcast, descarguen episodios y si tienen algún tipo de sugerencia, pueden enviarlas en las redes sociales. Me encuentran en Instagram, TikTok y YouTube como Let's Talk Micro. En la red de X me encuentran como Let's Talk Micro One. En la red de LinkedIn me encuentran como Luis Plaza. Y tengo una dirección de correo electrónico que es letstalkmicro@outlook.com. Así que usando el correo electrónico o vía redes sociales pueden enviar sugerencias, preguntas, comentarios, lo que quieran, ¿no? Siempre son recibidos. Y gracias por el apoyo. Definitivamente estamos tratando de que la serie en español tenga más crecimiento. So por favor, cuando escuchen los episodios, compártanlo. Si son maestros, compártanlo con los estudiantes. Si son tecnólogos, compártanlo con compañeros. Son estudiantes, compártanlo con sus compañeros de clase, pero definitivamente queremos que crezcan los episodios, que sigan teniendo más crecimiento. So, por favor, compártanlos. Y ustedes los que escuchan el podcast, pues saben que la mayoría de los episodios son en inglés, pero esto es una serie en español para ayudar a los estudiantes y los microbiólogos de América Latina, de Estados Unidos que se mudaron, que quizás todavía están luchando un poquito con el inglés. So, creamos esta serie y ya hemos hecho 2 episodios y este es el tercero. El primero fue como una introducción con los objetivos, el segundo fue medios de cultivo y este es sobre la tinción de Gram. Si no han escuchado los episodios previos, por favor escúchenlos. Tremendo contenido y compártanlo como dicho. Y en este episodio, pues como dije, hablamos de la tinción de Gram o lo que se conoce como el Gramstein. Y como siempre, la serie en español, la doctora María Rodríguez me acompaña. Y como hacemos en Let's Talk Micro, siempre explicamos las cosas lo más fácil posible. So, vamos sobre los pasos de la tinción de Gram. Hablamos de los reactivos. Hablamos del proceso de preparar la laminilla y cómo fijar lo que estamos poniendo en la laminilla. So, básicamente todo el proceso, desde cuando recibimos la muestra en el laboratorio, preparamos la laminilla, lo fijamos, seguimos los pasos de la tinción. So, en resumen, un episodio bien educativo. Espero que les guste. So, vamos a escucharlo. Saludos, querida audiencia. Bienvenidos a otro episodio de Let's Talk Micro, la serie en español. Les invito que si no hayan chequeado los episodios previos de la serie en español, por favor, vayan y descárguenlo. El primero fue una introducción, hablamos sobre los objetivos de esta serie. Ustedes los que escuchan el podcast en inglés, saben que dentro del podcast hay una sección que hablamos de antibióticos. O más o menos ese es el mismo propósito de esto, una subsección del podcast donde hacemos las discusiones en español para ayudar a aquellos estudiantes que maybe se han mudado a los Estados Unidos, están tratando de aprender inglés y se les hace un poquito difícil los términos en inglés. Y definitivamente para toda la audiencia de América Latina y otras partes que hablan español. So, el primero fue sobre los objetivos y el segundo fue sobre medios de cultivos. Y antes de que continúe, como siempre, en la sección, en la serie en español, tengo una coanimadora que es la doctora Maridalis Rodríguez. Maridalis, bienvenida a esto Macro y ¿cómo estás? Saludos, Luis, y gracias por invitarme nuevamente a tu sección en español. Estoy muy agradecida y estamos súper bien, súper contentos de esta iniciativa de poder traerle esto a todas las personas habla hispana y a los estudiantes. Definitivamente, y los episodios han tenido bastante recepción y podría ser mejor, pero como todo, ¿sabes? Todo. Y eso es algo que definitivamente yo aprendí, que a veces uno tenía como la idea de que uno ponía algo online y rápido todo el mundo sabía que estaba allí, ¿sabes? Y no es así, o sea, especialmente con un podcast hay que trabajarlo y seguir publicando y es definitivamente un maratón, no es una carrera eso, pero les invito que si no los han escuchado definitivamente vayan, descárguenlo y compártelo con alguien, si son maestros o con compañeros de trabajo, déjenles saber que esa opción está ahí. So, en el episodio previo sobre los medios de cultivo, hablamos que se utilizan diferentes tipos de agar y todos ellos tienen un propósito diferente.
y el agar de sangre es el más utilizado. Es considerado un medio nutritivo y a su vez diferencial para la hemólisis. También existen otros tipos de medios como McConkie, el cual es selectivo y diferencial. Y si eres un estudiante, hazte esta pregunta: ¿cuál es el propósito de un medio de ser selectivo y diferencial? Bueno, este tipo de medio es selectivo, McConkie, para bacilos gram negativos y es diferencial para la fermentación de lactosa. Y para ustedes los estudiantes que nos sintonizan, por favor recuerden que tienen que ser específicos acerca de los bacilos gram negativos. Si ustedes mencionan gram negativos solamente en algún reporte o examen, se interpretará como si especies de Neisseria, por ejemplo, pudieran crecer en él y podrían perder puntos en sus exámenes si no especifican cuál tipo de gram negativo. Siempre especifiquen con qué tipo de organismos gram negativos están trabajando. Correcto. Bueno, vamos a ver, ya que hemos repasado anteriormente, en el capítulo anterior, los medios de cultivo, queremos repasar en este episodio lo que es la tinción de Gram, porque ya ustedes se imaginan y si han estudiado un poquito microbiología, saben que ese es la tinción que más se utiliza cuando se reciben las muestras en el laboratorio. ¿Qué es lo que hace? Tú inoculas, cuando inoculas el espécimen en el agar, vas a hacer un frotis, que no es otra cosa que colocar tu muestra en una laminilla. ¿Cómo entonces se elabora esto? Bueno, eso depende del tipo de muestra que tú obtengas. En el episodio anterior hablamos un poquito de los medios de cultivo y hablamos un poquito del tipo de muestra que llegan al laboratorio. Así que, si se recuerdan del episodio anterior, hablamos un poquito de lo que eran los hisopos, o el mejor conocido en inglés como los swabs. Eso se necesita que lo pongamos en una laminilla para poder mirar si tiene un microorganismo o no, pues bajo el microscopio. Hay otros tipos de hisopos que también se conocen como los e-swabs. Estos son un poquito diferentes a los hisopos regulares porque los hisopos regulares son como secos, no tienen ningún líquido. Y los e-swabs, la diferencia es que contienen un líquido que se conoce como el medio de Amis. Y ese es un medio que se utiliza para preservar el organismo que pueda estar presente en la muestra. Si recibes estos tipos de e-swabs, lo que se hace es que tienes que mezclar ese hisopo con un vórtice para que si hubiese algún microorganismo dentro de esa muestra, pues lo puedas mezclar con ese líquido. Y con esa mezcla de líquido y muestra, entonces utilizamos eso, una gotita, para llevarlo a la laminilla. Esto se hace con todo lo que sea fluidos corporales. Am, y hay otros tipos de fluidos corporales, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo, o en inglés se le llama el spinal fluid, que entonces necesitas hacer otro tipo de laminilla o otro tipo de frotis conocido como un cytospin. Pero eso es con otra metodología y se utiliza una centrífuga para poder entonces concentrar el organismo si es que está en la muestra. También podemos tener, hay dos tipos de frotis en los laboratorios de microbiología. Puedes hacer un frotis directo o un frotis indirecto. Y entonces vamos a estar explicando un poquito más detalles de lo que eso significa, qué es lo que es un frotis directo versus lo que es un frotis indirecto. Definitivamente, y algo que, sí, y para añadir a eso de lo que el cytospin o la cytocentrifugación, porque si no se pone a pensar, y me vi los estudiantes allá, cuando tienes algún tipo de líquido que sea como una supuración o algo así, que pues que normalmente tiene el potencial de tener, mira, más bacterias, tiene células blancas, entonces, pero cuando normalmente un líquido, un fluido, lo que se llaman los sterile body fluids o los líquidos corporales como, como el pleural fluid y el pericardial fluid, y como dijo, el spinal fluid, normalmente son líquidos que están limpios, o sea, son estériles, o si hay algo también, pues para maximizar el chance de recuperarlo en un cultivo, pues entonces se concentra. Y antes de que hable de los dos tipos de frotis, que una aclaración sobre, porque me han hecho preguntas anteriores sobre lo que está hablando de McConkie, que yo sé que a veces la literatura es un poquito confusa
Si tú buscas sobre McConkie, te dice, te das tanta información que fue creado para las bacterias entéricas y te habla de los bacilos gram negativos, pero la realidad es que solamente los bacilos gram negativos, o sea, no, perdón, te dice que gram negativos crecen en el medio, pero si uno va a ver en la realidad, lo único que crecen son los bacilos gram negativos y que no, crece levadura también, pero ya esa es otra conversación. So, eso es una distinción importante porque si estás, entonces, da la impresión de que algo que no es un bacilo gram negativo puede crecer y no es así. Incluso, y más adelante, ya yo he hablado en los episodios en inglés, pero más adelante conversaremos sobre esto, pero hay también bacilos gram negativos que no crecen en McConkey. So, incluso no todos crecen ahí. So, siempre es bueno recordar todo eso y definitivamente con los estudiantes pasa mucho en los exámenes y pueden perder puntos. So, simplemente, mantengan eso en mente, para que tengan la información correcta. Sí, y yo le voy a añadir un poquito a ese mismo pensamiento, Luis, si me permite. Cuando yo le siempre digo a mis estudiantes, cuando están leyendo un caso clínico en sus exámenes o si están haciendo su práctica o están en su clase de laboratorio, siempre verifiquen cuál es el tipo de muestra, el lugar, la fuente de la muestra. Porque dependiendo de la fuente de la muestra, pues vas a tener un patógeno específico que va a crecer en ese tipo de muestra. Por ejemplo, si tienes una infección de orina, pues estamos más buscando gran negativos como E. coli, una infección por proteo, una Klebsiella, son los más comunes. Si estamos buscando una infección respiratoria, estamos a lo mejor buscando un Haemophilus influenzae, cosas así que verifiquen, que se recuerden cuáles son la flora normal que crece en esos específicos muestras o lugares del cuerpo y cuáles son esos posibles patógenos que puedan afectar en esos lugares y eso les va a dar como una clave de qué puede crecer o qué puedes observar en tus platos y qué puedes observar en la tinción de grano. Definitivamente, gracias por eso. Y sí, es bien importante. Y normalmente uno ve ese patrón dependiendo siempre, definitivamente, bueno, la correlación de la fuente de donde está viniendo el espécimen. Por eso mismo, como dijiste, y ya, no todo es blanco o negro y a veces, pues, tienes organismos que se encuentran a veces en áreas que se supone que no estén, pero definitivamente, teniendo el conocimiento de que en esta área se pueden ver estos tipos de organismos. Y también la flora es bien importante porque a veces es un concepto, especialmente cuando maybe alguien está empezando la profesión o es nuevo, que porque tú ves algo creciendo y tú quieres maybe trabajarlo, quieres reportarlo, pero es que, no sé, como que hay algo ahí, pero nuestro cuerpo está lleno de bacterias y definitivamente diferentes combinaciones dependiendo del área, pero hay áreas donde tú haces un cultivo y va a crecer algo. Y eso no significa que ese organismo esté causando infección. Pues entonces vamos a hablar de los dos tipos de frotis, que en inglés lo que se conoce como el direct smear y el indirect smear. So, con un frotis directo, podemos hacer la preparación de la muestra clínica primaria recibida en el laboratorio. Esa es una de las diferencias más grandes entre los dos. So, con el directo, ese swab que te colectaron cuando fuiste al hospital, tuvieras una herida, algo supurando, colectan eso y de ahí es que tú vas a preparar tu laminilla. Y eso te provee un mecanismo para identificar el número y tipo de células presentes en la muestra. Por ejemplo, como las células blancas o leucocitos, células epiteliales, las células bacteriales, morfología. ¿Y cómo se prepara esa laminilla? Pues bastante fácil. Si tienes una muestra líquida, coloca una gota en la laminilla limpia. Si tenemos un hisopo o un swab, lo rodamos en la laminilla limpia. Y es muy importante rodar el hisopo en varias direcciones para asegurarnos la captura e inoculación del organismo presente en la muestra, porque nosotros no estuvimos presentes en el momento de la toma de la muestra, así que no sabemos de qué lado del hisopo la tomaron. Si lo rodamos en varias direcciones, corremos un riesgo de no obtener un organismo en la laminilla y tendremos un reporte de tinción gram erróneo. Correcto. Ahora vamos a dialogar un poquito más sobre los frotis que son indirectos o el indirect smear. Ya aquí
es un poquito más diferente porque ya aquí nosotros estamos frente en el bench trabajando con los medios de cultivo. Y se trata este frotting o esta laminilla distinta. La muestra primaria ya ha sido procesada en el cultivo. Aquí tenemos nuestros platos de McConkey, nuestros platos de agar, puede que tenga un chocolate, puede que tenga un PEA. Y de ese plato que está alguna colonia creciendo, es que tú vas a obtener la colonia, vas a colocar tu colonia en la laminilla, si es que tienes alguna colonia creciendo. La laminilla va a tener los organismos que ya crecieron en ese medio de cultivo. Vas a prepararla desde ese medio que es sólido. Recuerden que en el capítulo anterior nosotros hablamos de diferentes medios de cultivo, de los medios que eran sólidos, de los medios que eran semisólidos y de los medios que eran líquidos. Recuerda que lo estás obteniendo de ese medio de cultivo. ¿Cómo lo vamos a preparar entonces? Es diferente si lo haces del frote directo. Aquí, como ya tenemos una colonia creciendo, no importa si es un medio sólido o semisólido, necesitas añadirle una gotita de salina en esa laminilla para mezclarlo con la colonia que la tienes del loop y entonces vas a trabajarlo. ¿Qué es lo que entonces hacemos luego que tenemos ese frotis? Es bien fácil. Ya tenemos el medio de cultivo, ya el paciente le colectaron la muestra se colocaron en las diferentes incubadoras, recuerden eso del capítulo anterior, los medios de ambiente, y ahora vamos a empezar con la tinción de Gram. Pero me preguntan, ajá, profesora, ¿y qué es una tinción de Gram? Bien, bien sencillito. La tinción de Gram es como la palabra lo dice, es una tinción. Es la tinción principal que se usa para examinaciones microscópicas para bacterias. Y hago hincapié en bacterias porque la podemos utilizar para otro tipo de microorganismos, no solamente para bacterias, pero como por ejemplo levaduras, pero eso es para otro capítulo, pero el propósito principal de la tinción de Gram es para la examinación de las bacterias. ¿Qué nos provee este tipo de tensión? Bien fácil. Nos va a proveer una distinción, una identificación presuntiva de posibles patógenos que estén en esa muestra presentes o no. También podemos obtener una clave importante si la integridad de la muestra es buena, si la calidad de esa muestra es buena para procesarla o no. Y yo les voy a estar dando un ejemplo de cómo podemos saber si la muestra está óptima para continuar con el diagnóstico clínico. Un ejemplo de esto que yo siempre trato de darle a los estudiantes es la muestra de esputo. En esa muestra podemos diferenciar si es una buena muestra o no, si, y diferenciarla si es una muestra de saliva. Por ejemplo, nosotros queremos una buena muestra porque queremos ver si hay microorganismos presentes o no. No queremos ver nada que no nos dé ningún indicio de la infección. So, recuerden siempre esta regla. Si tú tienes un esputo, necesitas ver bajo el microscopio más de 25 células blancas o leucocitos y menos de 10 células epiteliales. Eso es considerado una buena muestra para seguir el procesamiento y el diagnóstico. Si vemos lo contrario, si obtenemos en la tinción de Gram y vemos los números invertidos, vemos más de 25 células epiteliales y menos de 10 células blancas o leucocitos, definitivamente no estamos viendo una muestra de esputo o de esputo expectorado o inducido. Lo que estamos viendo es saliva. Y por ende, vamos a tener que rechazar esa muestra y vamos a necesitar una recolección porque no es una muestra adecuada para poder seguir trabajando sobre ella. Si no lo sabían, pues nosotros tenemos las bacterias y las bacterias se categorizan a través de la tinción de Gram. Esa es una yo creo que la razón primordial de hacer una tinción de Gram es o poder diferenciarlas entre bacterias Gram positivas versus bacterias Gram negativas. ¿Cómo hacemos esa distinción? Pues cada bacteria tiene una composición y arquitectura y componentes de su pared celular son bien diferentes. Las especies gram positivas
poseen una capa de peptidoglucano, que esa es su capa proteica, y es bien gruesa y contienen una estructura conocida como ácidos teicoicos que solamente se encuentran en bacterias que son gram positivas y es bien abundante. Por el contrario, las especies gram negativas tienen una capa de peptidoglucano, también se le conoce como murine en inglés, que es bien sencilla, pero está atada a una capa que se le conoce como la capa exterior de doble de liposacáridos y fosfolípidos, que está intercalada en la membrana y tiene otro tipo de proteína. Esos son los dos componentes más grandes para diferenciar entre una gran positiva, una bacteria gran positiva versus una bacteria gran negativa. Cuando traten de visualizar una bacteria gran positiva versus gran negativa, traten de visualizarlo como, yo lo digo, como un sándwich, como un emparedado, para que lo puedan entonces visualizar un poquito mejor. Pues imagínense que tienen un emparedado de jamón y queso y tomate. Pues no quiero darle hambre a nadie aquí. Ah, pues tienen muchas cosas en la pared celular. Mientras que en una bacteria gram negativa, entonces solamente tiene el queso y ya. Así pueden visualizar un poquito más, si son más visuales. Está bueno ese ejemplo, sí. Este, sí, no, y definitivamente eso es bueno que entender los componentes de la pared y también eso te ayuda cuando estás entendiendo, aprendiendo sobre los antibióticos, que definitivamente es otra conversación, aparte y una bastante extensa. Pero sí, entendiendo y claro, una cosa y haremos un episodio aparte donde hablemos de la morfología, ¿sabes? Como y los arrangements como los clusters o los chains, pero por ahora entienden que a veces no siempre ese es el propósito y a veces, porque, por ejemplo, cosas como antibióticos pueden afectar la pared celular y a veces uno puede tener el resultado que es incorrecto, a veces unas bacterias, terminan, que se supone que sean gram negativas, retienen y terminan, se ven positivas en la laminilla, pero hablaremos más de eso después. So, la tinción de Gram tiene cuatro reactivos. So, el reactivo primario es el cristal violeta. So, ese es el primero, con ese es el que empieza el proceso. Entonces, el segundo es el yodo, que es conocido como el mordante. Y eso se aplica luego del cristal violeta. Y el propósito del yodo lo que hace es que químicamente se pega al tinte alcalino. So, aplicado luego del cristal violeta para que químicamente se pegue al tinto alcalino del yodo. El tercero es la decolorización, que envuelve un alcohol. Y aquí es el paso crítico que a veces frustra a la gente, pero es más importante porque si no lo haces correctamente puedes tener el resultado erróneo. Y aquí es que tú ves la diferencia entre la pared cerebral de las bacterias gram positivas y las gram negativas. Por ejemplo, con los gram positivos, ya que tienen esa pared tan gruesa, los organismos retienen el cristal violeta y exhibe un color morado. Los gram negativos no tienen esa pared tan gruesa, lo que pasa es que entonces terminan al fin del procedimiento reteniendo el contratinte. So, básicamente con la positiva tú añades el cristal violeta, añades el yodo, decolorizas, pero ese primer tinte se quedó ahí. Y entonces cuando tú añades el último que voy a hablar ahora, pues entonces no cambia el color. Pero con los gram negativos, pues lo que termina es, nos retienen el contratinte que se llama la safranina. Y ese es el último reactivo. Vamos a hablar del procedimiento. Ya que conocemos los reactivos, vamos a discutir un poquito el procedimiento de la tinción de Gram. Pues lo primordial es, el primer paso es preparar la laminilla y dejarla secar al aire libre. A esto lo puedes hacer colocándola en un bloque de calor, mejor conocido como el warmer, hasta que se seque. Yo quiero hablar un poquito de cuando la calentamos en el warmer o en el bloque de calor. Esto es un procedimiento que se llama fijación. Y tenemos dos tipos de fijación. Casi siempre hacemos una fijación por calor porque es lo más económico en los laboratorios.
Y con la fijación lo que nos referimos es a unir esa muestra que tenemos en ese hisopo, en ese ISWAP, en el loop, directamente de la colonia. Si estás haciendo un frotí indirecto, vas a unir esa muestra a la laminilla. ¿Qué hacemos con eso? Cuando hacemos esa fijación, hay dos cosas importantes. La fijamos a la laminilla y la segunda importancia es que mata a los microorganismos que estén presentes en esa muestra, deteniendo su metabolismo y su movimiento. Y también podemos ver y así preservamos la integridad de la muestra y de los componentes celulares para poder entonces así observarlos bajo el microscopio. Si utilizamos calor, eso es lo que va a suceder. Si utilizamos otro tipo de fijación, que es una fijación química, por ejemplo, utilizando un tipo de alcohol como el metanol, pues esos son preferibles si estás utilizando una muestra de tejido, por ejemplo. Si tienes un tissue culture, pues se prefiere usar la fijación por química utilizando metanol porque así podemos preservar las especímenes de tejido y ver la estructura de tejido, porque también quieres ver si la integridad de la muestra está óptima o no. Eso sería el primer paso. Ya que tienes la fijación, pues entonces vas a remover la manilla del bloque de calor y la vas a colocar en el estante de tinción donde vas a realizar tu tinción de grano. Como Luis menciona, el primer reactivo es el cristal de violeta, que lo vas a añadir a la laminilla por aproximadamente un minuto. Lo dejas reposar. Nosotros siempre lo puedes hacer con un timer o lo puedes hacer contando a 60 o lo puedes hacer mirando un reloj aproximadamente un minutito y después de eso es bien importante que cada paso lo enjuagues con agua destilada, bien, bien importante, para evitar que entre cualquier contaminante a tu tinción, que pueda darte un resultado erróneo. Luego, el segundo reactivo que había mencionado Luis era que le vas a añadir el yodo, también lo vas a dejar por un minuto. Luego de ese minuto vas a enjuagar la laminilla nuevamente con agua destilada. El paso más importante viene ahora, que es decolorizar la laminilla con etanol, y eso es un paso bien rapidito. De 3 a 5 segundos, no lo dejes mucho tiempo, tampoco lo hagas un segundo y ya, porque no va a tener el efecto deseado y vas a terminar con un resultado gramo erróneo. Vas a enjuagar nuevamente con agua destilada. Y el último paso va a ser añadir el contratinte, que es la safranina, y este lo puedes dejar aproximadamente 30 segundos a un minuto. Luego vas a enjuagar con agua destilada y lo que vas a hacer ahora es dejar la laminilla que se seque al aire libre. Y entonces ya estaría lista para ser examinada bajo el microscopio. Recuerden que cuando estamos haciendo la tinción de Gram, en los primeros dos pasos, si en tu muestra lo que tú tienes es una bacteria gram positiva, ya en el tercer paso, cuando estés decolorizándola, ella va a retener el color y la vas a ver color violeta si tienes un organismo gram positivo. Pero en ese tercer paso de colorización, si lo que tienes es un ejemplo, una bacteria gram negativa como un E. coli, recuerda, con el alcohol va a desaparecer ese yodo, bueno, lo retiene porque el peptidoglucán y esa pared celular es bien finito, desaparece y después ella queda limpia y después se pone de color rosadito o rojo cuando le añades el contratinte y así podemos distinguir entre una gran positiva y una gran negativa. Solamente estoy aquí repasando los pasos para que puedan visualizar qué tipo de microorganismo puedes tener más o menos en cada paso, si sospechas de algún microorganismo en la muestra con la que estés trabajando. Sí, y como dije, vamos a después hablar más sobre la morfología, pero definitivamente son muchas cosas que uno tiene que mantener juntas cuando tú estás trabajando en microbiología y haciendo este tipo de procedimientos. Claro, ¿verdad? Uno correlaciona cómo se ven las células con el color, porque a veces pues, pasan errores y a veces los cocos te salen negativos, pero tu bacteria, vamos a poner que en staph o algo pasó ahí. Hay bacterias que son notables porque retienen a veces
el Crystal Violet como Acinetobacter. Acinetobacter a veces hay slides que te salen bastante purple, o sea, bastante morado, y eso es algo para recordar. Pero como yo siempre digo también con microbiología, ¿sabes? Esto es un proceso que toma tanto y tanto tiempo, es mucha repetición. Y lo que le digo a los estudiantes es que tengan paciencia, porque a veces, especialmente a veces los estudiantes que son bien inteligentes y que todo les sale bien, se frustran un poco cuando llegan a micro, porque pues no les sale el slide bien o les sale, se supone que sea un poco gran positivo y les salió negativo, o de la otra manera, y se frustran porque normalmente no están acostumbrados a que los procedimientos, los experimentos les salen así. Pero esto es repetición y a veces dinotecnólogos, yo con más de 10 años de experiencia, a veces tú estás haciendo grams y a veces te sale un poquito sobredecolorizada o no suficiente decolorizada. Eso es lo que pasa. La cosa es que uno va tomando toda la información y todos los datos y tú vas, mientras más laminillas tú ves, mientras más cosas tú te vas acostumbrando, ver las bacterias, tú ves que a veces se ven de una forma y tú dices, un momento, como que esto se ve morado, pero normalmente no, esta bacteria, no, algo se ve raro, anyway. El punto es que la microbiología es repetición, repetición, repetición y mucha paciencia, ¿no? Y hablando de lo del metanol con el slide warmer, no sé cómo son los laboratorios en otras partes del mundo y si quieren comentar en las redes sociales, por favor. Pero normalmente a veces laboratorios que no, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, a veces están los laboratorios grandes que hacen microbiología full, que hacen los cultivos con todas las pruebas. Y hay otros laboratorios que hacen maybe un poquito de microbiología, como unas pruebas rápidas. Y maybe gram stains que son stat. Y maybe en esa ocasión usan el metanol. Casi siempre yo he visto los warmers en los laboratorios grandes. Sí, en mi laboratorio lo que se utiliza casi siempre es el warmer, casi siempre. Muy pocas veces utilizamos el metanol. Casi siempre lo usamos si hacemos un stat, un Gram-Stain stat como súper rápido, que lo necesitan para ya utilizamos el metanol. Algo rapidito que quería mencionarle para que lo tengan en cuenta los estudiantes, con eso de que no se frustren si no les salen los experimentos. A veces, si estás trabajando en tu práctica o en tu laboratorio, haciendo tu práctica ya en microbiología, si estás trabajando un gram stain de pacientes que han recibido algún tipo de antibiótico, eso se puede hablar más adelante, pero la morfología de los microorganismos cambia. So, si tú sabes que tienes un gran, un coco y tú sabes que pues, posiblemente es un MRSA o un Staph aureus, y eso es lo que tú estás tratando de ver en el microscopio y a veces no, la morfología no es igual o el color no te sale como lo esperado, piensa que chequéate si es que este paciente recibió algún tipo de medicamento o algún tipo de antibiótico, porque sí, la morfología de las bacterias se afectan bajo ciertos tipos de medicamentos. Pero eso es algo para dejarlo en el pensamiento. Sí, sí, y a veces, por ejemplo, este, bacilos gram negativos que o sea, a veces se ponen tan y tan grandes como que se extienden y se alargan y se ven casi parece, se ven bien diferentes. Y el color es eso. O sea, siempre es bueno chequear la historia, pero claro, como eso se añade a lo de la repetición y uno ve lo mismo tantas y tantas veces y las cosas normales, que entonces cuando algo se ve raro, ¿verdad? Uno como que para, dice, déjame maybe repetir la laminilla o consultar con alguien que tenga más experiencia, definitivamente. Este, pero algo bien, bien, bien importante que siempre le exhorto a los tecnólogos y por favor que o sea, la tinción de Gram es una herramienta tan importante y sí, estamos teniendo tecnología tan chévere, tenemos Marlitov, nos da, ¿verdad? No, naturalmente Marlitov es excelente y ese concepto era casi mind blowing cuando llegó de que tú pudieras saber el ID en 10 minutos, o sea, pero definitivamente no dejen de hacer la tinción de Gram, te ayuda tanto y a veces te puede hasta evitar que, o sea, que cometas un error. O sea, tú estás bregando con la muestra de un ser humano, de un paciente. So,
No dejen de hacerla porque Marlitov te va a dar el answer. Eso no es una microbiología responsable y siempre, porque eso te ayuda. O sea, como yo siempre pienso en la mente, o sea, tienes como un expediente y ahí tú vas poniendo todas esas cosas, morfología, cómo se ve la tensión de Gram, bueno, las pruebas químicas o todas esas cosas. O, anyway, no dejen de hacer la tensión de Gram, es muy importante. Así mismo es. Siempre vean al paciente como su prioridad y que están trabajando por la seguridad de ese paciente. Y todo lo que es el gram stain, los medios de cultivo, las pruebas bioquímicas, todo eso nos va a llevar al diagnóstico final y ayudar a el médico que está trabajando con el caso. Definitivamente. Bueno, ya que más o menos el episodio se está acabando, pero antes de eso, ¿hay algo más que quieras añadir, Maridani? No, por el momento no. Espero que a los estudiantes les esté gustando, a todos los tecnólogos médicos. Por favor, denle like, compartan el podcast para poder seguir alcanzando más personas y que la comunidad de microbiólogos se beneficie de estos episodios. Definitivamente, eso, si estás escuchando esto de alguna parte de América Latina o algún sitio, por favor, compártelo, denle saber a sus compañeros si estás haciendo un programa de tecnología médica. Si son profesores, compártelo con la clase. Hay muchos grupos en redes sociales de instructores de laboratorio. Por favor, compártanlo por ahí y descárguenlo, que eso es importante. No, y espero que les ayude de verdad. Y antes de irnos, quería hacerte una pregunta, porque estábamos hablando de las muestras de sputum. Y a veces muchos tecnólogos no les gusta bregar con ese tipo de muestras y hacer la tinción. So, te pregunto a ti, ¿te gusta hacer ese tipo de laminilla? Bueno, te voy a ser bien sincera. Yo puedo trabajar con cualquier tipo de muestra, cualquiera, menos la muestra de puto. No me gusta para nada, es mi menos favorita. De hecho, la semana pasada uno de mis estudiantes me hizo una presentación de caso clínico y era de una muestra respiratoria y no me avisó y lo que tenía de foto era pues la muestra real y yo hice como que, oh my God, pero no, no me gusta. Pero somos servidores de nuestros pacientes, así que la trabajo. Sí, claro, ¿verdad? Todos tenemos o algún tipo de muestra que no nos gusta bueno, a veces pero sí, no, visualmente de verdad que no es la mejor y en mi carrera al principio, no antes, me costó un poquito de trabajo acostumbrarme a ver la muestra visualmente, pero lo bueno de la laminilla que tú creas con eso es que tú puedes ver tantos organismos, que es el único sitio donde no se siente como que cómodo cuando tú estás viendo, por ejemplo, cocos gram negativo. O sea, que normalmente tú piensas en Neisseria gonorrhea o cosas así, que uno siempre le da como ese miedito cuando tú ves un coco gram negativo en una muestra de sangre o en spinal fluid. Pero en una muestra respiratoria hay cocos gram negativos que son parte de la flora. So, uno se siente cómodo y puedes ver cocobacilos, puedes ver cocos gram positivos, puedes ver tantas cosas que es como la perfecta muestra de calidad de control donde tú puedes hacer la prueba de tu tinción. Porque ves lado a lado negativos y positivos. So, a mí me gusta, pero a los tecnólogos no les gusta a veces porque tienen que llamar si no es tú sabes, si no del criteria, si a veces no está tan busy, sino tanto Gramstein. So, puedo entender eso, pero desde el punto de vista de aprender y familiarizarse con las bacterias es una excelente muestra porque lo ves todo básicamente. Correcto. Y también puedes ver levaduras. También a mí no me gusta verla visual, pero microscópicamente sí me gusta por eso mismo, porque podemos ver todos esos tipos de microorganismos y también diferentes tipos de células. No solamente ver las células blancas, también ver las células yo no sé cómo se dice en español, pero creo que en inglés son las brush cells, que son preciosas. Es de mis células favoritas, parecen un cepillito, por eso se le llaman las brush cells, que son de tus pulmones son espectaculares. Microscópicamente sí, macroscópicamente no, visualmente no es la más bonita, pero como dije anteriormente, estamos para servirle a nuestros pacientes y a nuestros estudiantes también, así que se trabaja con lo que nos llegue. Definitivamente. So, espero que siempre no dejen de hacer la atención de Gram y
y es algo para cerrar ya, pero que a mí definitivamente me gusta reforzar eso con los estudiantes y a mí una nota, yo creo que este año más o menos mis estudiantes han hecho como más de 100 tinciones de gram. So, definitivamente, yo sé que a veces me miran y hacen gestos con los ojos y, oh, vamos a hacer Gramstains hoy. Pero básicamente toda muestra que bregamos en el laboratorio tienen que hacer Gramstain, que por lo menos si salen del programa haciendo una tinción decente, ya tienen un paso adelante cuando van a los clinicals, porque eso es una de las primeras cosas que te van a hacer cuando estás haciendo la práctica. O sea, te van a dar ven, tiñe esto aquí y te evalúan. So, si por lo menos salen de ahí siempre van a ocurrir errores, ¿no? Pero si salen haciéndolo bastante decente, ya están adelante. Definitivo. Bueno, como les dije, en el próximo episodio hablaremos de la morfología y cómo se reporta esta tinción de Gram. Y con esto concluimos nuestro episodio. Maridali, una vez, nuevamente, gracias por acompañarme en este episodio. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Y mi querida audiencia, es el final de este episodio. Espero que les haya gustado aprender sobre la tinción de Gram. Como siempre, a mí me encanta compartir esta información con ustedes. Por favor, continúen trayendo pasión a lo que hacen. Ustedes hacen una gran labor que es tan importante. Hey, y si van a estar en ESM Microbe, el evento que la Sociedad Americana de Microbiología hace todos los años, que esta vez va a ser en Atlanta, de junio 13 al 17. Por favor, saluden si me ven, me reconocen, quieren hablar, digan hola. Siempre me encanta conectar con la gente y especialmente conocer personas que escuchan el podcast. Y Maridales también va a estar en ESM. Manténganse atentos a las redes sociales. Para más detalles, yo voy a estar haciendo 3 actividades. Atentos a las redes sociales. Pero ESM Microbe es un evento tan grande, si no han ido, por favor hagan planes si pueden. Como siempre, manténganse motivados, manténganse seguros y por supuesto, continúen hablando de micro. Hasta la próxima. Bye.